Bueno, ahora sí, Dios los bendiga, buenas noches, Amén. bendiciones para todos. Amén. Estamos ya en la quinta clase, parece mentira, pero en 3 semanas ya termina esta materia. Eh, es bastante rápido el proceso. Así que bueno, en esta oportunidad lo que nosotros teníamos que por lo menos pensar o reflexionar era acerca de la hipermodernidad en la cultura. No sé si pudieron ver el video de la clase, el tema de la lectura. Yo le mandé material adicional por WhatsApp también, que tiene que ver con la pregunta que estaba en el foro, ¿no? Que estaba haciendo nuestra iglesia o nuestras iglesias para tratar de recuperar a aquellos que se habían apartado, que se habían ido. Déjenme, antes de escucharlos formalmente, darles un par de estadísticas. Eh, en todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Eh, Dependiendo el nivel del total poblacional de evangélicos, ustedes tengan en cuenta el 20%, hay algunos estudios más recientes que hablan del 27% de la población latinoamericana es evangélica, ¿sí? Ahora, en cada uno de nuestros países, en Argentina estamos por el 16%, según las estimaciones más recientes, estamos llegando al 18%. Y esto se replica, salvo en Centroamérica, donde países como Guatemala tienen un 41% de evangélicos, ¿sí? Pero de ese porcentaje, de cada 10 evangélicos, solo se congregan 4 y en el mejor de los casos 6. Eso quiere decir, por lo menos aquí en Argentina y en el resto de Latinoamérica, que casi 6 de cada 10 evangélicos que en una encuesta contestarían que efectivamente son evangélicos no van a ninguna iglesia. En Estados Unidos, que está la mayoría de ustedes, el porcentaje más alto llega casi a 7 de cada 10 y lo que dicen las estadísticas es que cuando llegan a los 16 años o ya tienen la oportunidad de tomar sus decisiones fuera del contexto familiar, 8 de cada 10 jóvenes se van de la iglesia y sin intención de regresar. Hace poco yo les mandé, si no me equivoco, el video. George Barna, que es un ex evangélico, sí, él tampoco va a ninguna iglesia, eh, pero es un sociólogo americano de prestigio que se dedica al tema religioso. Él dice que entre 7 y 8 de cada 10 jóvenes, cuando alcance su mayoría de edad, se van a ir, y ahonda un poco más y dice que solamente el 10% de los que se declaran evangélicos eh, tienen conocimientos o reúnen los requisitos doctrinales básicos o mínimos que se espera que tenga un evangélico. Esto es, no necesariamente creen en la inerrancia de la Biblia, Dios es asimilable a una fuerza soberana, Jesús es el Mesías, pero no el Señor de ellos. Uno puede adaptar su ritmo de vida sin alterar las consecuencias bíblicas. La mayoría de ellos no creen en el infierno. Así las cosas, eso tiene que ver con el material que yo les mandé y con la pregunta del foro, ¿no? La realidad, síntesis, es que en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, la deserción en Europa es mucho mayor. La iglesia cristiana está perdiendo fieles. Sí crecen de manera mucho más sostenida que incluso que los evangélicos, los que para los sociólogos son los que podemos denominar sin creencias, ¿sí? Esto es aquellos que se declaran agnósticos o que por lo menos dicen prescindir de una fe religiosa. Que mientras, por ejemplo, en Argentina los evangélicos llegan al 17%, los que creen sin pertenecer o los agnósticos llegan casi al 20% y subiendo. Así que bueno, los escucho a ustedes, no sé qué les parece el material, la clase, los videos, las lecturas.
Ahora yo me callo. De a uno, no se atropellen. Eh, bueno, podría agregar algo Sí. del tema de mi iglesia, de lo que contesté en el Ujú, muro, sí. de esto de la hipermodernidad. Mm, muy relevante para mí, importante. Estoy trabajando en mi iglesia en la parte de redes sociales, que surgió a partir de la pandemia, ¿verdad? Que todo es grabado, las prédicas, hasta la Ujú, alabanza. sí. Y resulta ser que pasaron los años y muchas familias, algunas familias, permanecen en sus casas mirando los videos que grabamos, ¿verdad? Sí considero que está bien, aquellas personas adultas mayores, ancianos, que los pudimos ayudar con el teléfono, con el WhatsApp, con los videos, con YouTube, porque no pueden, algunos no pudieron venir más a presencial, pero sí es este tema de la comodidad, menos, menos presencial, menos familias en la iglesia presencial y están Ujú, conectados mirando los videos. Eso fue lo que más vimos en sí. en nuestra iglesia. Ok. Y bueno, ahora se hace el seguimiento también a esos ancianos, a esas familias, se los mantiene en contacto. Tenemos un grupo de WhatsApp, allí describía yo eso, ¿verdad? Que tenemos un grupo de WhatsApp donde enviamos los links para que estén conectados con la prédica, con todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia, todas aquellas actividades, ¿verdad? Creo que es un tema también controversial, si está bien o está mal, que al final y al cabo este, no van a la Ujú. iglesia, pudiendo, algunos sí y otros no, claro, está bien, muchos adultos mayores, ¿verdad? Déjenme Eso es lo decirle que... dos cosas. Primero, Ujú. por eso yo hice hincapié en la clase de hoy en hablar de hipermodernidad, porque los evangélicos seguimos hablando, yo escucho a la mayoría de los pastores y de los líderes, es como que quedaron enganchados con la posmodernidad y en realidad siempre hablan de la posmodernidad y la posmodernidad ya pasó hace 30 años, ¿sí? Como que cambió muy rápido. Para que ustedes tengan una idea, la generación X, así la denominamos, son los que nacieron entre 1965 y 1980, después vinieron los millennials, la generación Z, que va de 1997 al 2012, la generación Alfa, que así se la conoce, los que nacen a partir del 2013 hasta el 2024, hasta este año, y el año que viene vamos a entrar en lo que los sociólogos llaman generación beta. ¿Cuál es la diferencia? La generación alfa son los nativos digitales, así les decimos nosotros y el común de la gente, pero la próxima generación, ya a partir del año próximo, van a ser absolutamente digitales y van a nacer virtualmente en un mundo conectado o en un mundo digital. ¿Qué quiero decir con eso? Que la realidad de las redes llegaron para quedarse, que la iglesia virtual llegó para quedarse y que, como decíamos la clase pasada, nosotros deberíamos, yo no estoy dando respuestas ni mucho menos, la idea es que ustedes tengan muchas preguntas y que después esas preguntas ustedes mismos, de acuerdo a su realidad, la vayan contestando. Pero ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos que teníamos que abrir la mente? ¿Sí? Deja de ser cristiano alguien que no va a la iglesia, pero que ora, lee la Biblia y demás. Puede haber No. modalidades diferentes de asistencia a la iglesia. ¿La asistencia virtual es asistencia o no es asistencia? Es cierto, no participa de la comunión directa, pero por eso es menos miembros, más miembros. Por ejemplo, si manda su diezmo por Western Union o por Cele o por lo que sea, eh, hasta dónde llega la libertad de las personas y hasta dónde yo confundo iglesia con audiencia, ¿sí? Quiero tener todas las sillas de mi iglesia llena
o me interesa más alcanzar a todos los que no necesariamente están físicamente? Bueno, son preguntas que vamos a tener que buscarle respuesta. Incluso cambia la mirada, por ejemplo, de los evangélicos no tenemos sacramentos, pero sí tenemos ordenanzas que son importantes como la Santa Cena. Si yo decido participar de la cena online o por YouTube, dejo de participar menos que si lo hago dentro del ritual del templo. Eh, el liderazgo está preparado para manejarse a la distancia, pero la pregunta más importante para mí es ¿por qué la gente dejó de venir? Es cierto lo de la pandemia, pero la pandemia ya pasó hace 2 años. ¿Por qué no volvieron? ¿Porque no encuentran nada distinto de lo que pueden encontrar en el living de su casa? ¿O porque simplemente como los católicos, lo digo con respeto, asimilan a la práctica a un rito? Entonces, con que vaya 2 veces al año está bien. Si esto es así, entonces ya no es solamente una religiosidad católica o espiritualidad católica, como nosotros los protestantes decíamos, sino que ahora también nosotros tenemos una espiritualidad evangélica. Nosotros entonces ahora también estamos viendo la necesidad de la comunión, de congregarse, como algo más que es intrascendente. Yo hoy les mandé hace un ratito un artículo que escribí. Si ustedes ponen, perdón la autorreferencia, pero si a alguien le interesa temas vinculados a la sociología, ustedes ponen en Google Evangélico Digital más Pablo Marcilli y le van a salir como 52 artículos diferentes. ¿Sí? Todos los sociólogos hoy están diciendo no que el hombre dejó de creer, no que las personas no tienen fe, por el contrario, la fe en Dios aumenta, independientemente de cómo lo denominen, fuerza, Dios, soberano, ¿sí? Jesús, Mahoma, no importa el nombre, la gente sigue teniendo fe. Lo que sí baja considerablemente es el nivel de confianza institucional de la Iglesia, que nos asimilan, todos somos latinoamericanos, más cerca a los sindicatos, ¿sí? Que a una entidad de confianza. Entonces, la Iglesia como institución para la gente está perdiendo o retrocediendo. Entonces ya no impacta como impactaba antes. Moraleja, a partir de eso y de otros análisis, muchos sociólogos dicen la religión tal como la conocemos está destinada a morir. La religión murió, todo lo que tiene que ver con la secuencia de ritos, con dogma, con creencias pleta, eso ya la gente no le da bolilla, ya no le interesa. La gente busca una relación con Dios que sea individual y que satisfaga su necesidad. Y el autor que yo les menciono en esa nota es un sociólogo español, ¿sí? De Barcelona él, que pone el ejemplo de la copa de vino. Dice, hay muchas veces nosotros estamos acostumbrados a tomar vino en una copa y pensamos que el vino se sirve en copa. ¿Qué pasa si el vino lo sirvo en otro recipiente o lo tomo de la botella? ¿Deja de ser vino? No, sigue siendo vino, lo que cambió es la copa. Sin embargo, por la institucionalización, nosotros pensamos que la única forma que hay de tomar vino es en copa y sacralizamos tanto la copa que perdemos de vista el vino. Entonces es como que perdemos de vista que el vino es mayor que la copa y que el vino puede trascender la copa y usar otras formas y servirse en otras formas para llegar a la gente. Y en parte, a partir de ese ejemplo, él dice, la religión institucionalizada como la conocíamos murió, porque ya la gente no la ve de la misma manera. Entonces, más allá de la opinión de cada uno, que esto es debatible, absolutamente cierto es que las estadísticas, porque todo esto sería palabrerío si no fuera por los datos. Los datos demuestran que cada vez más gente deja de asistir a la iglesia. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos es, para mí son dos. ¿Por qué dejó de venir? ¿Por qué no tiene interés en venir? ¿Y qué tengo tres? ¿Y qué tengo que hacer yo para que vuelva? Y la cuarta es, si no vuelven, ¿sigue siendo iglesia igual o no? Ustedes piensen
En China, por ejemplo, en Mongolia, en Irak, en Irán, en los países musulmanes, la mayoría de los cristianos no se congregan en ningún lado, porque son perseguidos y corren riesgo de vida. No van a un templo y dejaron de ser cristianos y el testimonio en China, en Irak, sigue siendo y estando vigente. O se esconden, ¿verdad? O se Se esconden esconden. porque no pueden, ¿sí? Entonces, ustedes piensen que hay miles y miles y miles y miles de cristianos que no tienen la posibilidad de ir a un templo, que son menos cristianos porque no van a la iglesia. Ahora, nosotros no tenemos persecución, pero no vamos. O sea, a lo que yo voy es que no hay una respuesta lineal. Y si ustedes se llevan hoy muchas más preguntas de las que tenían antes de empezar la materia, quiere decir que hice un buen trabajo. Después conseguirán a alguien que se la responda. Sí, correcto. Porque en Eh, realidad no hay una respuesta. Cada uno de ustedes tiene que elaborar su propia respuesta en realidad en función del contexto de cada uno de ustedes. Escuchen. Milagros. Buenas tardes a todos. Eh, ah, en donde me congrego, ¿qué estamos haciendo para alcanzar a las almas, a los perdidos? No estamos haciendo nada. Lo digo con temor y con respeto, ¿verdad? Porque el lugar se ha convertido en una academia, en una escuela elementaria. La asistencia ha disminuido grandemente después de la pandemia. Durante la pandemia, cero, bueno, muy mínimo la cantidad que nos congregábamos y ahora pues se ha quedado bien reducida la asistencia. Pero el punto es que no se planifica nada para poder ir a esas personas que han dejado de asistir a la iglesia. Ok. Y, y no hay no tenemos no se ha reestructurizado la manera de poder alcanzarlo. Ok. Yo tengo, esta clase me ha servido y me está sirviendo mucho porque tengo muchas preguntas con respecto al lugar donde yo me congrego. Y sí, es necesario eh, buscar una respuesta de acuerdo a lo que estamos viendo y para qué nos sirve la antropología. Gracias porque voy a tener respuesta a todas esas preguntas que a consecuencia de la clase se han venido a mi mente. Gracias, pastor. Un razonamiento lógico, ¿no? La lógica indica que si yo sigo haciendo algo, por lo cual en gran parte de esa acción la gente dejó de venir, por más que yo siga repitiendo lo que hacía, la gente no va a tener ningún motivo para volver. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, a veces las iglesias nos preocupamos o decimos que las familias están siendo atacadas por el enemigo, por la sociedad, por el mundo, pero nosotros ponemos actividades todos los días, ¿sí? El lunes de juego, martes de oración, miércoles de estudio, jueves de, no sé, de unción, viernes de sanidad, sábado de joven y domingo dos cultos, y la familia nunca tiene tiempo para estar junta, ¿sí? Aunque sea para, no sé, ir a tomar un café a algún lado o cenar tranquila en la casa, pero después nos quejamos de que las familias de la iglesia se están debilitadas. Entonces, decirle a alguien que no está viniendo a la iglesia, te invito a un culto especial, es decirle, no vengas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el Espíritu Santo nos guía. ¿Qué cosa le despertaría a esas personas el interés por volver? Primero, sin juzgarlas, porque nadie puede decir, como decíamos antes, que porque vienen o no vienen son más o menos cristianos que nosotros. Entonces, vuelvo. Ustedes comparen esto con Jesús, porque nuestro termómetro es el ministerio de Jesús. Las multitudes, ¿a quién seguían? A Jesús. A Jesucristo.
No iban ni detrás de Anás, ni detrás de Caifás, ni detrás de Nicodemo, ni detrás de Gamaliel, ni detrás de Jairo. Sí, es más, Jairo fue a pedirle a Jesús que vaya a su casa porque su hija se estaba muriendo. Y Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús porque le daba vergüenza que lo veían de día para preguntarle qué tenía que hacer. O sea, ¿qué veía la gente en Jesús que no veían los religiosos de su tiempo? Bueno, lo mismo pasa con nosotros hoy. La gente, ¿a dónde va? Mi iglesia, en la comunidad en la cual yo estoy, en la ciudad A o B o C, ¿es referente para la comunidad o no? Cuando alguien tiene un problema de nuestro vecindario, ¿a quién acude? ¿Al sacerdote católico? ¿Al imán musulmán? ¿Al pastor evangélico? ¿Al brujo? ¿Al umbandista? ¿Dónde va la gente cuando tiene un problema? La gente iba a donde estaba Jesús. Entonces, ¿qué veía la gente en Jesús que no veía en el otro? En los otros. Seguramente veía compasión, veía misericordia, veía amor, veía comprensión. Sí, es cierto, Jesús perdonaba pecados, pero ustedes van a ver que automáticamente seguía la segunda frase, ve y no peques más, o sea que no era una gracia barata, como diría Bonhoeffer, pero la gente iba porque sabía que la única esperanza para ellos era Jesús. Nosotros deberíamos tratar de responder por qué nuestra comunidad no ve lo mismo en nosotros. Ahí está la respuesta. Si yo hiciera lo que hace Jesús, ¿dónde estaría la gente? Sí, Si yo realmente me preocupara por la gente en vez de contar la asistencia a un culto, ¿la gente se daría cuenta, sí o no? Si la gente que se equivocó, que pecó, que tiene 2 millones de problemas y que está en el quinto subsuelo de la maldad, viene a mí, ¿yo lo voy a juzgar o le voy a predicar el Evangelio con amor para tratar de que el Espíritu Santo lo restaure? Si un hermano mío se equivocó, ¿yo voy a juzgarlo o voy a corregirlo en amor? Son dos cosas diferentes. Entonces, a menos que la gente empiece a ver algo distinto, y cuando hablo de la gente no estoy hablando del mundano, estamos hablando de los que dicen que son evangélicos, pero que no van a la iglesia. Entonces, sí, ¿por qué dejaron de venir? Porque evidentemente yo no estoy sumándole a su vida, digo, nuestra comunidad de fe. ¿Sí? Entonces, esto es como el docente. Si cuando termina la clase, la materia, Estela les manda una evaluación o John Lee les manda una evaluación sobre la clase y ustedes dicen que no entendieron, que el material de lectura era mucho, siempre mientan ahí, digan que es poco, que las clases eran imprácticas, que no les sirvió para nada. Ellos se van a dar cuenta, hay 15 alumnos, de los 15, 14 no entendieron nada. El problema no es de los alumnos, el problema es del docente. Entonces, lo más probable es que me llame Juan Lee y me diga, ¿por qué no tratas de mejorar tu pedagogía a fin de que el contenido sea más accesible, como mínimo? Y si en la segunda vez que doy la materia pasa lo mismo, no va a haber una tercera vez. Va a buscar un profesor que enseñe antropología y que la gente le entienda. Es Amén. así de simple, ¿sí? sí, Entonces, si yo persevero en seguir enseñando de la misma manera, me voy a quedar solo. Así de correcto. fácil, es así de simple. Entonces, ¿por qué insistimos con las mismas recetas terapéuticas que ya sabemos que no dan resultado? Un trabajo. Por tradición, porque acá siempre las cosas se hicieron así. A ver, yo voy a un culto, más allá de que no conozco las iglesias de ustedes, pero ustedes me van a ver que lo que yo digo más o menos es cierto. En Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Bolivia o Brasil. Vamos a un culto y más o menos empezamos con una oración, cantamos un par de coros, damos la bienvenida,
cantamos 2 o 3 canciones más, pasamos a orar por las necesidades, viene la predicación, nos despedimos con un himno. Esta es la rutina de un culto tradicional evangélico de hace 70 años. ¿Estoy diciendo pavada o es así? Es Con lo- correcto. entonces, si yo voy a la iglesia, primero yo ya sé lo que va a Mm. pasar. Cambiaremos la Sí, canción, pero ya sé lo que va a suceder, o sea, no hay sorpresa. no está pasando nada. Profesor, te faltó los testimonios. Ah, Faltó los bueno, yo testimonios. no hago, yo en mi iglesia no hay tantos testimonios. Pero ustedes, ahí te doy, Ruth, ustedes piensen lo que pasaba con un cristiano en la iglesia primitiva. Iba a un culto y, por ejemplo, Pablo predicaba toda la noche. ¿Y qué hacemos? O se ponían, no Y la sé, gente se le dormía, ¿sí? ¿verdad, pastor? O iban a un culto y veían paralíticos caminar, ciegos que veían. De pronto se tenían que ir porque venían los soldados romanos que los estaban buscando. O sea, no había una rutina. Ruth, te escucho. Buenas tardes a todos. Estoy de acuerdo con lo que dice y también pienso que estamos viviendo en una etapa en la cual necesitamos tener una dinámica. Yo dejé por un tiempo de ir a las reuniones de damas porque sentía que era la misma cosa siempre. O sea, no pasábamos de lo mismo hasta que finalmente la dinámica cambió completamente. Entonces, ahora ya me siento de que, ok, hay una dinámica, tenemos más actividades y creo que eso es muy importante porque si estamos, y como dice usted, estamos que ya sabemos cuál es la rutina de siempre, yo creo que a muchas personas como a mí se me hace aburrido. Entonces yo creo que para mí, esa es mi opinión, de que creo que debe de haber más dinámica aún con el pastor, tal vez cambiarlo un poco para que las personas digan, ok, pues ahora este domingo cambiamos el sistema del culto. Ok, Eso es mi opinión. ok. Sí, es cierto. Ahora avanzamos un paso más. Tengan en cuenta que la Biblia es clara, ¿no? Y los principios espirituales son como la matemática. 2 más 2 es 4. ¿Se acuerdan, no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cosechar. Entonces, hoy la iglesia está cosechando lo que viene sembrando hace muchos años. Y acá viene el otro paso. ¿La gente a qué va a la iglesia? ¿Va si el culto le parece bonito o variado o sorprendente o de golpe tengo 25 músicos en plataforma con luces o va a adorar a Dios? Mm, Porque el culto en realidad no es para la gente, es para Dios. correcto, ¿Estamos de acuerdo? correcto. Entonces, ¿quién es el que tiene que evaluar la actividad litúrgica, nuestro culto, si fue bueno o fue malo? El Señor, Amén. Mm, porque es para Él. Amén. Entonces, ¿la gente sabe que va a adorar a Dios o simplemente va a una ceremonia religiosa porque nunca le enseñamos que la centralidad de la iglesia es Cristo? Ahora, si la gente piensa que necesita un culto mucho más, no sé cómo decirlo, más vistoso, en realidad está bajándole el pulgar o subiéndole el pulgar, como hacían los emperadores romanos, a lo que a él le gusta o no le gusta. Entonces, esa no era la finalidad del culto. La finalidad del culto no es que le guste a la hermana María, al hermano Pedro, al hermano Juan o a la hermana Mónica, es adorar como comunidad juntos a Dios y que a Dios le agrade nuestra adoración comunitaria. amén. Esto es lo que pasa, de hecho, nosotros deberíamos estar ensayando, porque no se olviden que el día que nosotros morimos, por los siglos de los siglos de los siglos,
vamos a hacer una sola cosa, que es postrarnos delante de Él para adorarle. Fin de la historia. ¿Sí? Y se supone que hoy eso es lo que está pasando. Mientras nosotros estamos dando la charla, millares y millares de ángeles se postran delante del trono y dicen, y Santo. loan al Cordero que está sentado en el trono y dicen, Santo, Santo, Santo. Entonces, el culto es para Él, no es para nosotros. Mi servicio no es para que el pastor vea cuánto yo trabajo, es para que Dios vea y diga al final de todo el recorrido, Buen siervo. buen hecho, buen siervo, no dice apóstol, reverendo, doctor, ¿sí? Y fiel. Entonces, a veces nosotros tenemos valores distorsionados y los responsables somos nosotros que no hemos formado a la gente. La gente viene al culto para adorar juntos con sus hermanos a Dios. Ustedes piensen que en la iglesia primitiva no había músicos, obviamente que había alguien que improvisaba con instrumentos. En la adoración novotestamentaria no aparece, obviamente, luces, todo ese tipo de cosas, equipos, sonido, olvídense. Pero ¿cuál era la diferencia? Había manifestación del poder de Dios. Entonces, el lugar donde ellos se reunían temblaba. Y la gente era consistente con el mensaje, porque dicen, estos que trastocaron el mundo también han venido acá, dicen en Tesalónica. Sí. Estos que están cambiando el mundo, que están haciendo una revolución en todos lados, ahora vinieron a esta ciudad. O sea, por eso yo dije, ese es nuestro termómetro. ¿Qué dice la gente de la iglesia? Entonces, es un canal de doble vía. Si yo sigo haciendo lo mismo, cada vez voy a tener menos gente. Pero en realidad a mí no me debería interesar tener gente solo por tener un checklist de asistencia. Me debería tener una comunidad sana que crece y que se desarrolla. ¿Sí? A ver, un manzano no está planificando cuántas manzanas va a dar al año. Simplemente la naturaleza hace su obra y el manzano se multiplica y todos los años da manzanas. Porque en la naturaleza hay algo que los médicos llaman poder biótico y los biólogos, y ustedes lo único que tienen que hacer es regar la plantita y la plantita va a crecer hasta transformarse en un árbol que dé fruto y que su fruto se multiplique. Pero no hacemos nada. Si yo tengo un perro y una perrita, por más que yo los incentive, la naturaleza hará sus cosas y van a tener cachorro naturalmente, con mi intervención o sin mi intervención. Lo que hace la naturaleza es darle posibilidades de desarrollo, de crecimiento y de multiplicación. Eso son las leyes del poder biótico. La naturaleza se va reproduciendo naturalmente, valga la redundancia. Entonces, un pastor lo que debería hacer es facilitar que el poder multiplicador del Espíritu Santo actúe sin impedimento. Entonces, ¿qué es más importante? Obviamente que estamos de acuerdo en la administración eclesiástica y obviamente que estamos de acuerdo en la organización, pero ¿qué es más importante? ¿Un organigrama o los dones y ministerios del cuerpo de Cristo? Si el, Dones y ministerios del cuerpo de Cristo, ¿no? si el organigrama dice que yo tengo que tener 8 maestros, pero nada más tengo 6 hermanos con el don de la enseñanza, ¿con qué voy a llenar los otros 2? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. La iglesia primitiva se movía por dones y ministerios. Es cierto, estaba Pablo, estaba Pedro, pero las autoridades de la iglesia, que eran los discípulos, estaba Jacobo, ¿sí?
Santiago, el apóstol Juan, los referentes, pero básicamente sacando de ahí para abajo, se movían por dones y ministerios, y cualquiera iba a cualquier lado del Espíritu y Dios lo usaba, como ya dijimos, el caso de Ananías, ¿sí? Como el caso no sé, de Bernabé, que no era obviamente, era o Tito, Timoteo, que eran pastores, pero no tenían la envergadura apostólica de Pablo. Pero Dios usaba a toda la iglesia de forma natural y todos crecían y se desarrollaban. Entonces, gran parte de las situaciones que genera la iglesia son por lo que nosotros hicimos. Nunca nos olvidemos que para bien o para mal, todo lo que hacemos tiene consecuencias y en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Priscila y Aquila no eran pastores, pero multiplicaron el ministerio apostólico de San Pablo con presencia, con ofrendas, con seguimiento, dándole albergue, ayudándolo, sosteniéndolo. ¿Sí? Y esto ustedes lo van a ver repetidas veces en el Nuevo Testamento. Nunca van a encontrar en el Nuevo Testamento el curso para el bautismo. Dicen que creían y eran bautizados. Punto. No hay un curso para bautismos en el Nuevo Testamento. O curso para membresía. Un curso para membresía. Los seguidores de Jesús los seguían a Jesús. ¿Sí? No se afiliaban a un partido. Entonces, ustedes piensen lo chocante que es para alguien que pisa una iglesia por primera vez, primero en nuestra cultura, que no va a entender nada de lo que pasa ahí. Exacto. Y encima después el interrogatorio. Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vivís? Dame tu teléfono, ¿cuándo te puedo llamar? ¿Cuándo te conectamos? Te sumamos a este grupo de WhatsApp. El tipo parece entrar en una comisaría, estoy con la policía. O sea, si no fuera por la gracia del Espíritu Santo, ni nosotros vamos a la iglesia. Santo. Entonces, y encima de todo eso, a ver, ¿cuánto hace que no ven un paralítico caminar? Un ciego ver, Nueve. un muerto que resucite. Ustedes piensen que las multitudes seguían a Jesús y dice la Biblia que Dios hacía milagros, ¿sí? A diestra y a siniestra, pero por ejemplo la sombra de Jesús nunca sanó a nadie como lo hizo el Pedro, porque el que cree en mí aún obras mayores que las que yo hice, también hará. O sea, ustedes piensen que la gente salía a la puerta de su casa para que cuando Pedro mire la sombra de Pedro, ni siquiera oraba, la sombra de Pedro lo sanaba. Entonces, si yo tengo una comunidad de fe medianamente parecida, yo les aseguro que, a ver, esto es simple. En mi iglesia se pone a caminar el primer paralítico y al otro domingo tengo una fila de gente queriendo entrar. Es así de lineal esto. Ahora sí, eso incluso tampoco alcanza, porque que vengan por los panes y los peces está bien. Es bueno porque van a escuchar la palabra, pero la motivación es la incorrecta. Entonces, yo tengo que lograr una motivación adecuada, que vengan porque cuando vienen y se encuentran con sus hermanos en ese tiempo de servicio y de comunión juntos, sienten y experimentan la presencia de Dios de tal forma que no lo hacen estando solos en sus casas. Entonces, no es lo mismo que yo vea a los Yankees por la televisión, a que yo vaya al estadio a ver jugar a los Yankees y los Yankees ganen. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo ver una final del mundo, Argentina y Francia, desde el living de mi casa,
que haber visto la final en el estadio en Dubái. Son dos cosas diferentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, no puede ser la misma experiencia. El problema es que, como para nosotros simplemente nos contenta el tema de la audiencia, es muy difícil salir del círculo. Entonces es como, vuelvo al ejemplo que daba Anna Corby, a veces nosotros pensamos que el vino es simplemente la copa, y el vino es mucho más que la copa. Si el vino es solo la copa, el vino no es vino. Ruth, te quedó la mano levantada ya. ¿Algún comentario? Bueno, así que piensen en el contexto de sus iglesias, de sus actividades y sobre todo de sus comunidades. ¿Yo puedo opinar algo? Por favor. Sí. Soy Miriam. Referente a lo que yo he aprendido en las iglesias, es a su pregunta, ¿qué nos hacía falta? Yo pienso que desde que Pablo tenía miedo de que el evangelio se perdiera, desde ahí yo pienso que los pastores que, como usted dice, se hubieran sembrado, se hubieran preparado para este mundo que está ahora, yo pienso que hubiéramos más cristianos, pero creo que eso faltó, prepararse, estudiar, porque pensaron que siempre iba a ser igual y pienso que la generación nunca iba a cambiar. Pero así como nosotros, yo digo nosotros, pienso que mi abuelito o mi abuelita me regañaba o algo, decía, es que tú no entiendes porque tú eres vieja y yo soy joven. Entonces, desde ahí yo pienso de que las iglesias les faltó preparación y les sigue faltando preparación porque mayormente es porque, oh, te vamos a nombrar porque no tengo otro pastor, pero realmente lo que yo he observado es que la gente de la iglesia no está preparada. Y como yo, si doy un punto de vista de lo que estoy aprendiendo, yo estoy loca, estoy mal porque antropología es solamente es algo, o filosofía es algo del mundo, no es algo de la religión. Mucha gente lo toma mal. Entonces, para mí es lo más importante y como usted dice, la gente no se acerca a la iglesia porque ahora, y discúlpeme si los ofendo, creo que la gente se enfoca más en, no solamente en que la gente asista, sino en que la gente dé ofrendas, dinero para poder hacer los eventos, poder hacer las cosas. Y la gente, jóvenes, dice, no, yo no quiero ir porque nada más me van a pedir donación para esto, donación para el otro. Y no, yo siempre digo, Jesús nunca pidió dinero a nadie, él hizo los milagros y creo que no es necesario estar pidiendo en cada sermón o en cada día de domingo que es ofrenda, que es esto, porque nosotros como cristianos ya la sabemos, sabemos nuestras obligaciones y sabemos si realmente estamos leyendo la Biblia que Dios nos pide el diezmo, Dios nos pide, no necesariamente creo que con eso la gente los corre. Y otra cosa que yo he aprendido en mi iglesia es de que siempre critican y luego la mayoría dice, bienvenido a los cristianos. Y para mí cuando me dijeron eso, dije, ¿por qué un cristiano critica? Si yo ahora que estoy aprendiendo, Jesús nunca criticó a nadie, nunca juzgó a nadie, sino le dio amor, les hablaba con dulzura y siempre estaba hablando cosas del Padre. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde aprendimos nosotros a juzgar, a criticar, a señalar y decir, sabes qué, tú estás mal? Como usted lo dijo a mí, hablarles sí, si están haciendo algo incorrecto, pero con amor. Nunca es juzgándolos o dejándoles de hablar o diciendo bienvenido a la iglesia cristiana, porque hay más juzgadores en la iglesia que en el mundo. Eso es lo que yo he escuchado. Y yo siento que si la iglesia se preparara un poco más, como aquí tomando clases y aprendiendo más, leyendo más, como usted dice, usted es abogado, pero no solamente se queda en abogado, sino también estudia la religión, estudia muchas cosas y pienso que si nosotros estudiáramos más para este mundo y el que viene para los jóvenes que ahora están más en la tecnología, en los celulares, en la computadora, creo que deberíamos ya estar trabajando desde ahorita para poder no perder, como decía Pablo,
el evangelio correcto y que siga creciendo el evangelio, porque si seguimos así como estamos, creo que van a cerrar todas las iglesias en un tiempo. Eso es lo que yo opino. Ok. En, en, en parte es correcto. Yo no conozco el contexto, pero para cerrar solo un dato les doy, que recién lo dijimos. Eh, ya la generación Z pasó, estamos hoy en la generación alfa, esto es los que nacieron entre el 2013 y los del 2024, y a esos, ustedes sí escucharon este término, se los llama nativos digitales. Los que son abuelos, tíos, padres, vieron, ustedes agarran un bebé de 1 año, le dan un celular y no saben cómo hace, pero lo maneja mejor que nosotros. Bueno, eso es un nativo digital. ¿Sí? Eh, Piensen que esa generación se corta en el 2024 y la próxima, a partir del 2025, que es la llamada generación beta, son los que están enteramente sumergidos en el mundo digital. O sea, no van a conocer otra realidad que la digital. Y esto va mucho más allá de las clases sociales y del dinero. ¿Sí? Si a esos jóvenes o a los que tenemos hoy o a nuestros niños que están en ese contexto vertiginoso de las redes, de la tecnología, y que un nene de 2 años agarra un celular y lo maneja mejor que todos nosotros juntos, llega a la clase de escuela dominical, ¿saben lo que va a pasar? La maestra le va a dar un lápiz, un papel y le va a enseñar a hacer el arca de Noé. Y durante los próximos 10 años va a dibujar al menos 3 veces al año el arca de Noé. Y después nos vamos a preguntar por qué se fue de la iglesia. Se dan cuenta que en gran parte las respuestas las tenemos nosotros, ¿verdad? Y que la estrategia Me- también la tenemos nosotros. Pastor, yo tengo un comentario hacia eso, si me permite, Sí, por en favor. 5 minutos. Sé que todo lo digital es algo que va a tener que pasar, es algo que pues no se puede evitar, ¿verdad? Pero nosotros como padres podemos poner ese ejemplo de no dejarles tanto tiempo. Sí es bueno para la educación, para todo lo que usted dice, pero también nosotros, como usted menciona, poner el ejemplo de no siempre mantenerlos ahí, sino también como yo he visto que desde la infancia, como usted dice, el niño ya está en un portaaviones, en una carriola, ya viendo un teléfono, ya está en una tableta, jóvenes encerrados en su cuarto las 24 horas, y muchos dicen que porque, oh, ahí están bien, no hacen el mal allá afuera, no agarran, ah, cosas malas, pero si se da cuenta uno, en esas, cosas que están haciendo en los teléfonos, hay mucho más peligro de lo que los padres están Sí. viendo por todas esas redes sociales. Pero si nosotros les enseñamos también, ok, hay tiempo para también aprender sobre, pues, supongamos, la Biblia, poder leer un poco, poder charlar en familia, poder enseñarles que también ir a la iglesia en familia, estar juntos, usar tiempo y no nomás dejarlos en el teléfono 24 horas o en su tableta. Podemos hacer la diferencia también ellos para que también tengan lo mejor de las dos partes, no nomás solamente lo digital. Si estoy equivocado, No, no, estoy... no. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Pero acá tenemos que separar dos cosas. Nosotros como padres, mis hijos ya son grandes, ¿no? Pero nosotros como padres somos los responsables de administrar, como vos decís, el uso de la tecnología. Ninguno de mis hijos, más allá que era otra época, ¿no? El más grande tiene 25, pero ninguno de mis hijos tuvo un celular antes de los 10 años y después lo tuvo por un tema de seguridad, porque así iba al colegio o a algún lado para que esté comunicado por si pasaba algo. Pero nosotros administramos la dosificación de la calidad del tiempo que ellos tienen y ahí estoy de acuerdo. Ahora, tengan en cuenta que a partir de que ese chico llegue al kinder, la escolaridad le va a dar otra perspectiva y va a necesitar uso de herramientas tecnológicas. Entonces, durante muchos años la iglesia dijo, no, yo no puedo hablar de sexo con los jóvenes porque eso es pecado.
¿Y qué nos terminó pasando? Que aprendieron de otra forma y por eso hoy tenemos la ideología de género como la tenemos. Entonces, tampoco es bueno que la iglesia deje de asumir el rol que tiene que asumir enseñando, educando y formando. No puede ser que al día de hoy cualquier adolescente tenga, no sé, digo cualquier número, 10 millones de juegos diferentes para jugar en red, en la Play, en sus celulares, en su computadora, y no haya un solo juego cristiano, con contenido cristiano, con historias, con valores cristianos. ¿Dónde están los programadores cristianos, los ingenieros en tecnología cristianos, los que deberían estar capacitados para hacer videojuegos? ¿No hay No hay. ningún cristiano? Entonces, si no hay, el problema sigue siendo nuestro. ¿Por qué Correcto. cuando vino un joven que dijo, yo quiero ser ingeniero en sistemas y quiero aprender a programar juegos, no lo alentamos? Es lo mismo que pasa con la política. ¿Cuántos jueces hay cristianos? ¿Cuántos diputados, senadores? No hay, salvo en Brasil. ¿De quién es la culpa? Nuestra. Entonces, hay que hacer las dos cosas. Nosotros tenemos que darle a nuestros hijos contenido, muchas respuestas, porque es preferible que me pregunten a mí a que le pregunten al amigo. Ser absolutamente sincero con ellos, ayudarlos a pensar a ellos y a criticar, incluso estar en desacuerdo conmigo, siempre y cuando justifiquen por qué. Pero de cara a los jóvenes y adolescentes que todavía no conocen a Cristo, yo no los voy a ganar con un cuaderno y un papel, porque no es el lenguaje que hablan. Esto es como que yo me pare en una plaza en Alemania y me ponga a predicar el Evangelio en español. No van a entender. Ujú. Como mínimo debería hablarles en alemán. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Ya. Bueno, espero que piensen en todo esto y, como les dije al principio, para sus comunidades, para sus iglesias y para sus contextos, el único que tiene las respuestas es el Espíritu Santo. Así Amén. que después de oración, ayuno, búsqueda, clamor y lágrimas, que ese sigue siendo el mismo método que usaba Abraham, Moisés, Oramos. Pablo o tenemos que usar nosotros, no hay otro método. Dios nos muestre cuál es la estrategia para avanzar en nuestra ciudad, porque Él es el único que tiene las respuestas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tener la cabeza lo suficientemente abierta para que cuando el Espíritu Santo nos diga matar los animales que están en esa cesta, no le digamos como Pedro, yo no voy a tocar nada inmundo. Porque el primero que se tuvo que convertir no fue Cornelio, fue Pedro. Amén. Y si Pedro no se convertía, Cornelio no recibía el Espíritu Santo. O iba a enviar a otro, pero Pedro entonces no hubiera cumplido la misión que Dios quería que cumpliera. Si Ananías le decía, no voy a ir a discipular a Saulo porque es un asesino, Dios se hubiera encargado de que llegue a ser San Pablo igual. Pero Ananías no hubiera sido un instrumento en las manos de Dios. Así es. Entonces, la decisión siempre es nuestra. El tema es que muchas veces pensamos que si no es con la copa, el vino no funciona. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. No.